Bien, amados, qué gusto poder estar con ustedes a esta hora del día para traerles esta palabra que sé va a ser de bendición para cada una de sus vidas, para sus familias, para sus hogares y para todas sus áreas en general. Esta lectura del día de hoy, que está en el Evangelio de Juan capítulo 8 y que vamos a estar escudriñando para poder orar. Acordémonos que estamos orando con base en la escritura, lo que hemos denominado oración escritural. La oración escritural es muy importante, dado que es la voluntad de Dios lo que oramos, dado que estamos poniéndonos de acuerdo con Dios para lo que Él ha determinado hacer con cada uno de nosotros. La oración escritural nos acerca al propósito de Dios. Y entre más nosotros ahondemos en la oración de la palabra, vamos a ponernos de acuerdo con Dios en los designios. Y así no estamos improvisando en la vida, que es lo que suele pasar. Improvisar demasiado a ver qué pasa. Entonces, cuando uno ora la palabra, está orando lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos en este tiempo maravilloso. Esta escritura comienza desde el último versículo del capítulo 7. ¿Qué dice ese último versículo? Que es el verso número 53, ¿cierto? Ahí comienza esta lectura y dice, cada uno se fue a su casa. El último versículo del capítulo anterior. Cada uno se fue a su casa. De hecho, ahí está el título de la enseñanza. Como cada uno se fue a su casa, dice el versículo siguiente, ¿sí? Me están preguntando el libro en el cual estamos haciendo nuestra lectura, es el Evangelio de Juan, capítulo 8. Como la lectura termina en el capítulo 7, diciendo, y cada uno se fue a su casa, en el capítulo 8, el verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. O sea, ahí nos damos cuenta cómo la persistencia del Señor Jesús en buscar un lugar solitario para poder descansar. Aquí no es que él se fue a orar, como lo solía hacer en otras ocasiones, no. Cada uno se fue a su casa, tal vez a hacer sus quehaceres, que era lo más obvio, pero Jesús cogió la otra parte, se fue al monte de los olivos. Acordémonos que allí en el territorio de Israel, en su gran mayoría es un territorio cálido. Así que probablemente, aprovechando ese fresco de la noche, el Señor Jesús se apartaba a estos lugares para descansar. Ahí no es que se fue a orar, sino a descansar. Y por la mañana, dice el verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Estos detalles son muy importantes porque aunque Jesús estaba ya en una soledad, él ya estaba tranquilo, nadie lo acosaba, no había multitudes a su alrededor. Él se levanta muy temprano y dice que por la mañana él vuelve al templo. Miren lo importante que es una vida consagrada al Señor. Señor Jesús, por obvias razones, siendo Dios, pero en su cuerpo físico, él lo sometió a una disciplina, a una rutina, y en este caso de ir al templo. Y cuando ya estaba en el templo, los que iban llegando iban haciendo saber a los que estaban en otro lado que el Señor Jesús ya estaba en el templo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Vino a Jesús, vino al templo a escuchar al Señor Jesús. Dice que él sentado
en una posición tranquila, en una posición segura y de autoridad. Él desde ese lugar sentado les enseñaba a todas las personas. Acordémonos que estaba dentro del templo, ¿sí? Entonces, los templos antiguamente eran lugares muy grandes, bastante grandes. Y no solamente grandes, sino que tenían ciertas secciones donde podían estar personas de diferente estrato social, de diferente situación en cuanto a su salud y también a su vida moral. Entonces, cuando estaba Jesús enseñándole a la multitud, de repente, dice en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, o sea, irrumpieron, ellos llegaron bruscamente y cortaron la enseñanza, cortaron ese buen momento que se estaba viviendo, las personas escuchando al Señor Jesús atentamente. Y ellos llegan con una mujer, yo me imagino, alándola o empujándola para ponerla en medio del lugar. O sea, se quitó la atención del Señor Jesús y todo el mundo empezó a mirar fue a la mujer y a escuchar lo que los escribas y los fariseos decían. Esta mujer yo me imagino llorando probablemente, tratando de cubrirse el rostro, avergonzada, temblando, una mujer insegura, una mujer que prácticamente estaba rodeada de personas que querían quitarle la vida. Y ellos la colocan en medio de todas las personas que estaban ahí y Jesús, por supuesto, al otro lado, también observando la escena, ¿sí? Entonces, en el versículo 4 le dicen ellos a Jesús, maestro, mire cómo lo llaman, maestro, porque para que ellos pudieran ejecutar a esta mujer, necesitaban la autorización de un maestro o de un sumo sacerdote. Ellos no podían hacerlo en cualquier parte porque debía una autoridad espiritual o una autoridad legal en el caso de una persona con autoridad, un juez, que pudiera dictaminar la sentencia y entonces todos podían apedrear a aquella mujer. Acordémonos que aún en el mismo templo y en el patio, sobre todo, no en la parte del altar, no cerca del altar, sino en una sección. Por eso repito que los templos de aquel entonces eran lugares muy grandes, 300, 400 metros al cuadrado y con muchas secciones. Ahí ellos estaban en esa sección donde la gente prácticamente se sentaba a dialogar. Entonces, habían aún montones de piedras. Mire cómo sería la forma, como la cultura y también lo malo de aquella época de decir que tenían piedras en el templo, así fuera cerca del lugar, pero ellos tenían piedras. No es que cada uno llevó una piedra, sino que se hicieron en el montón de piedras y cada persona cogió una piedra. Aún los menores, los adolescentes, los jóvenes, los entrenaban para eso. Los volvían legalistas. Y ahí estaba cada uno. Y le dicen a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, en el acto. Para que un sacerdote o una autoridad como un juez de la época pudiera dictaminar sentencia para que todo el mundo empezara a apedrear a aquella persona, debía de haber mínimo dos testigos.
Y aquí habían más de 2 testigos, pero no eran testigos fehacientes, porque este era uno de los pecados por los que muy pocas veces se mataban personas, porque en su gran mayoría no se podía comprobar. El hecho de ver a 2 personas, a un hombre y una mujer, saliendo de una habitación, no era suficiente prueba de que ellos hubieran estado en intimidad. Las palabras o el roce. Es que ni siquiera voy a decir algo un poco tosco, un poco fuera de tono, pero es necesario para poder comprender la situación, que ni siquiera el jadeo de 2 personas en intimidad era prueba o era la certificación de que ellos estaban en intimidad. Tenía que comprobarse, verse. Por eso esta era una acusación asquienta. Esta era una acusación horripilante, o sea, degradante. Por eso el Señor Jesús bajó la mirada, porque no lo resistió, no los aguantó, porque estaban diciendo algo que verdaderamente está fuera de todo contexto. Y ellos eran los repulsivos, ellos eran como los morbosos, y a Jesús eso le molestó muchísimo, porque a esta mujer la colocaron ahí. Mire que aquí pasó algo, es que todo se junta, todo se une para que sea feo, para que sea maluco, porque ellos divinamente hubieran podido preguntarle a Jesús qué se le debe hacer a una mujer que sea sorprendida en adulterio. No había necesidad de traerla, pero ellos la trajeron. No había necesidad de mostrársela. Ellos, con preguntarle a Jesús, hubieran podido recibir una respuesta de Jesús. Por eso, mis amados, hay personas que se ufanan. Hay personas que son petulantes, son muy prepotentes. Aparte de que el mal ya está hecho, quieren echarle más sal a la herida, o quieren abrir más la herida. Les gusta ver cómo los demás sufren, ver cómo los demás son avergonzados y humillados. Ese era el caso, y eso fue lo que le molestó al Señor Jesús en esta ocasión, que las personas lo que hablaban, lo hablaban con odio, con rabia, como con una sed de venganza. Y era una mujer del común, era una mujer cualquiera. Hasta personas que no tenían nada que ver con esa mujer la querían dañar, la querían ajusticiar, le querían hacer todo el daño posible. Y aquí vemos que le dicen, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, ellos se lo estaban imaginando, porque no era que lo hubieran podido comprobar. ¿Quién pudo haber entrado a esa habitación si es que fue así? ¿Quién pudo haber entrado a esa habitación y comprobado que verdaderamente esta mujer estaba ahí? El silencio de la mujer es la que deduce que ella cometió adulterio, porque los demás estaban fraguando una sentencia. Y mira hasta dónde ellos colocan a una mujer para probar a Jesús, para sacarle alguna palabra, para ver si Jesús aprobaba que a esta mujer se le diera muerte. Si hubiera sido así, la compasión de Jesús hubiera quedado en tela de juicio. Y si hubiera dicho que sí, los romanos hubieran venido contra él inmediatamente, porque aunque era un maestro de la ley, un maestro de la palabra, no era una autoridad judicial para poder dictaminar esa sentencia. Entonces querían poner a Jesús o contra el pueblo o contra el gobierno romano. En el versículo 5
Ellos se aferran a la palabra y dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En la ley de Moisés, porque en el libro de Levítico, por favor busquen ahí en sus Biblias, en el libro de Levítico capítulo 20, el versículo número 10 dice algo muy importante. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿quién? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vuelvo y lo leo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí la pregunta sería, ¿en dónde estaba el hombre? ¿En dónde estaba el hombre que se acostó con esa mujer? Entonces lo sacaron en limpio. Al hombre lo dejaron allá, lo mandaron para su casa y solo trajeron a la mujer. Todo eso le molestó al Señor Jesús, que no los hubieran traído a los dos, sino solamente a la mujer. El machismo. Ahí vemos nosotros una forma más de manifestarlo. Esta mujer acomplejada, humillada, temblorosa, llorando, prácticamente estaba en medio de hombres que todos la acusaban, que todos le hacían daño. Por eso, amado del Señor, aunque usted tenga pruebas de una falta de alguien, no se una a las personas, no sea partidario de que los demás sufran, porque Dios es Dios de misericordia y Dios es Padre de todos. Aunque usted tenga razones, por eso el Salmo 1, el primer versículo nomás, en el Salmo 1 hay algo también demasiado importante y dice textualmente la palabra, bienaventurado el varón, primero, que no anduvo en consejo de malos, segundo, que no estuvo en camino de pecadores y tercero, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. O sea, estar lo más lejos posibles de la turba, de la gente que quiere que los demás sufran, que quiere que los demás pasen un mal momento, sobre pretexto de creerse más espirituales o más santos. Y eso no va acorde con nosotros. Amados, nosotros también en algún momento pasamos por esas situaciones y estamos pasando porque todos estamos rodeados de debilidad. Entonces el Señor Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, miren lo que dice el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. El Señor Jesús les quita la mirada. El Señor Jesús no miró a nadie, ni a los acusadores, perdón, ni a la mujer acusada. No se quedó observando a nadie en absoluto, pero todos sí lo miraban a él. Todos estaban esperando la respuesta del Señor Jesús. Y él lo que hace es inclinarse. Mire, para que un sumo sacerdote o para que un maestro de la ley se inclinara, tenía una enseñanza muy particular. Primero, para que él se hubiera inclinado es porque se identificó con la mujer humilde, se identificó con la mujer acusada. Al inclinarse, porque no era usual que un maestro o un sumo sacerdote se inclinaran ante nadie. No se inclinaban, pero Jesús lo hizo, dándole a entender a esta mujer, mujer tranquila, tranquila, yo sé lo que estoy haciendo. Lo segundo es que él se pone a escribir. Notemos que el Señor Jesús
Era una persona que sabía en su momento. Él aprendió a escribir. Mucha gente dice que Jesús no fue a una escuela, pero uno aprende a escribir en una escuela. O los padres le enseñan a escribir. Él sabía escribir. Y él escribió largo. ¿Qué escribiría en el piso? ¿Qué escribiría ahí en la tierra del lugar? Probablemente pudo haber sido lo siguiente. Anote, por favor. Primera hipótesis que podemos o se cree que él escribió. Una de ellas es que empezó a escribir los nombres de ellos, de todos los que le rodeaban, de todos los acusadores, los nombres de ellos. Acordémonos que él lo sabe todo. Y él pudo haber estado escribiendo los nombres de todos ellos. O sea que el listado era bastante largo. Segunda probabilidad. Empezó a escribir la trampa que ellos estaban provocando. Como él lo sabe todo, él empezó tal vez a escribir. Esto comenzó así. Fulano se confabuló con sutano y todos llegaron a la conclusión, hagámoslo para probar a Jesús. Y tercera hipótesis es que se cree que el Señor Jesús empezó a escribir los pecados de los acusadores. No el pecado de la acusada, sino los pecados de los acusadores. Yo me imagino que ahí escribió idolatría. Yo me imagino que ahí escribió mentira. Yo me imagino que ahí escribió venganza. Yo me imagino que ahí escribió homicidio y muchas cosas más. Muchas cosas más. Entonces, el que sabe leer, empieza a leer. Aunque no sea de su interés, pero empieza a leer. Y Jesús lo que hace es hacer que todos lean lo que él acaba de escribir. Y después les dice en el versículo número 7, y como insistieran en preguntarle, porque él se demoró bastante rato, él no levantaba la mirada para nada. No quería mirarlos a la cara, sino quería era mantenerse fijo en lo que él estaba haciendo, escribiendo, bastante largo. Y en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿A qué pecado se refería? Probablemente al que estaba escrito en el piso. O probablemente a la trama que ellos habían hecho para llegar a ese momento. Y como estaban probablemente también los nombres de ellos escritos en el piso, cada uno empezó a decir, wow, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Nada más hermoso este acto tan extraordinario, esta sabiduría de parte de Jesús para hacer que el acusador termine acusándose a sí mismo. Nadie lo acusó. Jesús no dijo usted esto, no, sino que los confrontó a ellos mismos con su propio pecado. Es como si les hubiera puesto un espejo espiritual, un espejo al alma. Y ellos estaban viendo en esas letras que el Señor Jesús escribió. O sea, ellos entendieron. Ellos no eran cualquier persona ignorantes. Ellos entendieron que lo que Jesús escribió iba contra ellos. Y ya tenían la piedra en la mano. Por eso el Señor Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí está la misericordia de un gran Dios.
Ahí está la misericordia de un eterno Dios. ¿Qué podemos sacar a manera de conclusión de esta enseñanza? Voy a decir algo un poco jocoso. Si quiere, anótenlo. Esto jocoso que voy a decir tiene que ver con la tontería del diablo. Nadie más tonto que el diablo traerle a un pecador a los pies a Jesús. Vuelvo y repito eso. Nada más tonto, nada más bobo del diablo que traer un pecador a los pies de Jesús. Porque esta mujer terminó prácticamente con una paz en su corazón. Ella le quedó debiendo la vida a Jesús a partir de ese día, porque Jesús la libró, no respaldando el pecado, como algunos tal vez lo han hecho ver, que como ella no murió, entonces el pecado puede continuar. No, no, no. Él atacó la raíz del problema. Él fue al corazón de la mujer. Él fue a la parte principal de su vida, la falta de afecto. Porque ni siquiera el hombre con el que ella pudo haber adulterado estaba ahí para defenderla. Entonces pudo comprobar que más valor tenía ella y su dignidad y la dignidad que le estaba devolviendo el Señor Jesús, que esa persona con la que ella compartió un momento, algo en secreto, en privado, que se hizo público. Y esa vergüenza que ella vivió, ese miedo a la muerte que ella vivió, pero esa misericordia de Jesús en un momento tan oportuno, hizo que ella le debiera la vida a Jesús de ahí en adelante. Y miren lo que sigue diciendo el relato bíblico. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Porque había personas que se resistían, o sea, como que ese pecado no es conmigo. Listo, aquí hay otro. El Señor Jesús siguió escribiendo. Porque es que como acosaban en preguntarle, el Señor interrumpió su escritura para responderles: el que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra contra ella. Y yo me imagino que algunos ya estaban listos a lanzarle la piedra. El Señor Jesús sigue escribiendo. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con Jesús. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le dice Jesús a ella. Ella responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así termina esta hermosa historia que comenzó muy mal, pero terminó muy bien. Porque a la postre Jesús no solo la libró a ella de la muerte, sino libró a todos los acusadores de haber cometido un crimen contra una mujer que hubiera podido salir bien librada de esto, tomándole la conciencia, tomándole el corazón, transformándose. Eso fue lo que hizo Jesús: amarla, sacarla en limpio, darle otra oportunidad de vida. Amados, si alguien debe dar oportunidades, somos nosotros, el pueblo del Señor. Dejémosle las cosas al Señor. Presentémosle las cosas al Señor. Presentémosle las personas al Señor. Ya no hagamos más corrillos. Ya no nos prestemos más para hablar de las demás personas, para escarnecerles sus carnes, para dañarlas, para ponerlas en tela de juicio. Hoy les invito a que con esta palabra oremos
y traigamos a memoria quizá las veces que nosotros participamos en hacer que otros terminaran mal. Hoy debemos de llenarnos de amor por los que están cometiendo ciertas faltas. No somos dioses para juzgarlos, no estamos en esa posición. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Amados, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con amor, haciendo que la persona se enderece o enderece el camino que lleva. Eso es la tarea nuestra. Ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas y a encontrarse con un Dios misericordioso, perdonador y justo. Si puede hacerlo ahí donde está, incline su rostro, por favor. Incline su rostro en esta mañana. Yo quiero pedirle favor en esta mañana. No sé si Yolima, quiero que usted en esta mañana tome unos minutos y haga una oración. Esa oración de misericordia. Pastor, buenos días. Buenos días. Pastor, Yolima no está, ya está viajando. Ah, bueno, no se preocupe. Ya está viajando, pastor. Bueno, listo, Hildebrando, gracias. Vamos a orar diciéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Más de aquellos que están cometiendo las faltas. Somos nosotros los acusadores, los que acusamos, los que decimos cosas a veces sin piedad, que necesitamos hacer cambios. Necesitamos cambiar nosotros. Si nosotros cambiamos, comienzan a cambiar ellos. Frenar nuestra boca, refrenar nuestros impulsos, que a veces como que nos gusta que corra sangre, como que nos gusta que los demás sean puestos en la picota pública y que sufran y que pasen momentos difíciles en sus vidas, que sean personas que sufran y sufran y sufran. Cuando hoy nosotros podemos usar de misericordia por ellos y para ellos. Usar de misericordia. Por favor, incline su rostro ahí donde está. Dígale, Señor, de esta palabra, yo entiendo que soy la persona que necesita arrojar la piedra. Hay que arrojar la piedra. Amado, usted que tal vez tiene el corazón dolido por alguna circunstancia. Usted que tiene su mente pensando en que debe ser castigado fulano o sutano. De eso se encarga el Señor. Lo nuestro es arrojar la piedra de la mano. No decía que nuestra piedra esté ocupada, nuestras manos estén ocupadas con piedras. Y no dejemos lugar a una bendición que Dios quiere derramar. ¿Usted no cree que muchos de ellos, de los muchos que estaban ahí con la piedra en la mano, terminaron más adelante? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que se convirtieron entre los 3,000 de la primera predicación del apóstol Pedro? ¿O por qué no pensar que ellos fueron parte de los 5,000 que se convirtieron en la segunda predicación del apóstol Pedro? ¿O por qué no pensar que muchos de ellos se convirtieron en el tiempo del apóstol Pablo? Porque la conciencia de ellos, igual que la nuestra, hoy debe ser taladrada. Porque nos hemos prestado para dañar a otros. Aquí no se trata de lo que están haciendo ellos. Aquí se trata de lo que estamos haciendo nosotros. De nosotros.
Necesitamos hoy descargar el corazón de esa rabia, descargar esos impulsos, retenerlos y decir, Señor, me voy a frenar, me voy a frenar, me voy a frenar. Pastora Lucía Casallas, tenga la bondad, prende su micrófono. Quiero que ore, por favor. Quiero que ore por misericordia, por nosotros el pueblo de Dios. Misericordia por nosotros, que hoy soltemos la piedra, dejémosla ahí donde estamos y empecemos a ver a las personas con ojos de amor, de misericordia. Seamos de otra oportunidad, seamos de otra oportunidad. Pastora Sandra. Amén, pastor. Buenos días a todos. Buenos días. Palabra tremenda, Dios. Gracias, Padre. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos has regalado. Señor, gracias porque hoy tú has confrontado las vidas, has confrontado, Señor, nuestro corazón, nos has mostrado, Señor, cuán grande y maravillosa es tu misericordia, Señor. Cuán grande y maravilloso es tu amor, tu bondad, papá. Hoy te damos gracias, Señor, porque somos esa parte que tú has llamado, Señor, para ser diferentes al sistema, ser diferentes, Señor, a la gente del común, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado, papá, cómo debemos tener amor, misericordia, bondad para con los demás, amado Rey. Hoy yo te pido, Rey de Gloria, que tú nos abras los ojos espirituales, Señor. Que tú nos enseñes cada día y nos des más amor, Señor, hacia el prójimo, Padre. Señor, que tú cada día nos llenes más de esa misericordia tuya. Tu palabra dice, Señor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Que el perfecto amor tuyo, Señor, quita toda excusa. Que el perfecto amor tuyo, Señor, quita todo dolor, toda tristeza, Padre. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos a favor nuestro, Padre. Te pedimos, Rey de Gloria, misericordia para con nosotros, Señor. Misericordia para con tu pueblo, Padre. Misericordia, Señor, para aquellos que en algún momento hemos fallado, Señor, para aquellos que en algún momento, Padre, nos hemos desviado, Señor. Hoy te pedimos la misericordia tuya, Señor. Padre, que así como esa mujer, papá, estaba el acusador allí para apedrearla, para dañarla, Señor. Así como tú tuviste misericordia de ella, Señor, y no viste su pecado, Padre, que así sea para con nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón, papá. Te pedimos perdón si hemos estado en silla de escarnecedores. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado lo incorrecto. Te pedimos perdón, papá, si hemos visto más con nuestro ojo humano que con el espiritual, Señor. Hoy te pedimos perdón, papá. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, de amor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por señalar, por hablar, por murmurar, Señor. Hoy te pedimos perdón, papá. Sé tú con tu misericordia, sé tú con tu amor, Señor. Hoy límpianos, lávanos, somos tu pueblo, Señor. Somos los llamados, los escogidos, Padre, para como nos enseña nuestro pastor, Señor, para ser los que primero debemos tener misericordia, Señor. Los primeros que tenemos que arrojar esa piedra, soltar esa piedra, Señor, y darnos cuenta, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el que se crea firme, cuídese de no caer, papá. Cuídese de no caer, Señor. Hoy te pedimos, Rey de Gloria, que seas tú allí, obrando en el corazón, obrando en las vidas, Señor. Ten misericordia. Abre los ojos de aquellos que están equivocados, Señor. Padre Celestial, sé tú allí, tu Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Señor, hoy redarguye, hoy muestra, Señor, revela, Padre Celestial, al corazón de cada uno, papá. Hoy sacamos todo
Hoy se quita toda trampa del enemigo que ha querido venir a hacer caer el pueblo de Dios. Hoy quitamos toda ceguera espiritual, toda ceguera, toda trampa del enemigo que ha querido enredar los pies, que ha querido enredar los pensamientos, que ha querido enredar, Señor, el corazón del pueblo, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú allí, papá, que seas tú allí. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en cada vida. Espíritu Santo de Dios, quita toda ceguera, quita todo error, toda trampa que el enemigo haya puesto para que el pueblo tuyo caiga, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos muros y antemuros de protección alrededor de tus hijos, Señor. Hoy declaramos, Padre, que el enemigo no puede hacer frente, Señor. Que tú, Señor, eres quien levantas, papá. Levanta, Señor, a tu pueblo, amado Rey. Hoy en el nombre de Jesús nos unimos como uno solo, Señor, a levantar los brazos de aquel que está caído, Señor, a levantar los brazos de aquel que está allí, Señor, en pecado, de aquel que está allí confundido, Señor. Hoy levantamos tus brazos, oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos y pedimos misericordia, Padre, misericordia, Señor. Hoy oramos por el que está allí volviendo al mundo, Señor. Allí oramos por aquella mujer, por aquel varón, Señor, que han querido, Señor, desviar sus pasos, Padre. Hoy oramos por ellos y declaramos, Señor, libertad en ellos, libertad, papá. Toda confusión de sus mentes se va, toda confusión de sus corazones se va en el nombre de Jesús. Toda trampa del enemigo y se rompe en el nombre de Jesús. Todo pretexto, toda excusa, toda justificación al pecado y se rompe en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad, Señor, libertad para tu pueblo, libertad, Señor. Libertad, Padre Santo. Hoy, Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Tu palabra dice que tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Y tú has querido tener misericordia de mi vida. Has querido tener misericordia de la iglesia. Has querido tener misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy te damos gracias por ello, Señor. Padre, ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser cada día más llenos de ti para poder dar lo mejor de cada uno. Hoy te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, a ti la honra, a ti la exaltación, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria sobre tu pueblo, Señor. Declaramos, Señor, que el amor tuyo, Señor, el amor tuyo se ensancha en los corazones de cada uno, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque eres tú el que obras con poder, con gloria, Señor, en tu pueblo, en tus hijos. Gracias, Señor, porque eres tú el que haces en nosotros la diferencia, Rey de gloria. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, mi pastora Sandra, por esa hermosa oración por nosotros. Aquí necesitamos es orar por nosotros. El Señor quiere perdonar al pecador. Siempre lo ha querido perdonar. Pero los acusadores son los que sienten que ellos no necesitan el perdón, sino son los demás. Son los demás. Hoy estamos nosotros ahí como identificados con todos los que fallan como abiertamente delante del Señor. Pero bueno, aquí estamos. Sea hoy agradecido con el Señor porque usted no está en ese lugar. A veces es mejor ser acusado que ser acusador. Siempre es mejor uno. Si quieren anoten una frase que les puede ayudar en cualquier momento. La frase dice así: el problema no es ir al banquillo. El problema es ir al banquillo y salir culpable. Ese es el problema. Porque al banquillo vamos todos. Esta mujer, aunque era culpable porque ella nunca se defendió, porque ella nunca
dudó ni negó lo que había hecho. Pero ahí vemos a un Dios en acción, perdonando. El hombre más santo, el más puro entre todos los que estaban ahí, dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Vete en paz, ni yo te condeno. Qué hermoso amor, qué amor tan grande el del Señor. Así es que cuando usted vea una falencia en alguien y sienta ganas de decir algo, mejor apriete su boca, cierre su boca, haga su mejor esfuerzo y no diga nada, porque el Señor va a escribir algo en su contra y no va a querer estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces bendigo sus vidas. Quisiera que en esta mañana Luis Labrador nos comentara, y de igual manera Jesús Andrés Plazas nos diera su aporte con respecto a esta palabra, en qué ayudó. Y bueno, la opinión de ustedes cuenta muchísimo. Luis Labrador. Buenos días, mi apóstol. Muy buenos días. Gracias por esa palabra, de verdad, porque yo antes era así como rencoroso, no sé, pero con esa palabra lo ayuda a uno a ver las cosas, porque si a mí me hacían algo, uno estaba con esa malicia. Le voy a hacer algo también, y eso no debe ser. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por esa palabra, porque uno cada día aprende más, está en esos malos pensamientos y todo eso es la verdad. Pero eso hay que sacarlo, hay que olvidarse de eso. Tenemos un Dios que se encarga de eso y bueno, hacia adelante. Que Dios nos bendiga a todos y lo guarde a todos ustedes allá también. Gracias, apóstol, por esa palabra, de verdad. Gracias porque tú cada día nos enseñas más. El pastor Francisco, todos ellos allá. Y eso nos alimenta bastante y de verdad me siento bien y aquí con mi familia. Y Dios los cuide y los guarde. Amén, Luis. Amén. Qué bueno que sea la palabra de Dios la que lo confronte a uno y lo haga cambiar. Gracias, Luis. Gracias, muy amable. Y eso nos alegra, ser parte de la respuesta que Dios tiene para cada uno. Quiero que por favor escuchemos a Jesús Andrés Plazas, a su esposita Lorena Castañeda, que ellos siempre tienen algo también que aportarnos. Bien pueda Jesús Andrés. Mi pastor, bendiciones, bendiciones para todos. Espero que sea un día súper bendecido para ustedes. Pastor, pues en la palabra que su merced se basó esta mañana, en Juan 8, del 1 al 7, hablando de aquella mujer que adúltera, como Dios habla cada mañana a nuestras vidas y lo que decía Luis es muy cierto. Redarguir nuestra vida, cuando dice la palabra de Dios que insistían preguntándole a Jesús, y Jesús se enderezó y les dijo: si no tienen pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo creo que esto nos enseña cada día a autoevaluarnos, a autoexaminarnos, a primero revisarnos nosotros, a primero decir qué está pasando con nosotros. Y siempre lo que tenemos que hacer nosotros es ir a Dios, ir a Jesús todas las mañanas. Lo que estamos haciendo hoy es importante seguirlo haciendo. Esta mujer pensaba que le iban a matar. Esta mujer pensaba que iban a acabar con su vida, pero algo que entendemos aquí es que hay un Dios que pelea por nosotros, hay un Dios que perdona, hay un Dios que redarguye, hay un Dios que levanta, hay un Dios que te dice: no importa cuántas veces has fallado, sino que me importa es cuántas veces te levantes y no vuelves a hacer eso y sigues adelante. Aquí Dios te está diciendo: no me importa si te caíste,
Lo importante es de que te hayas levantado la cabeza y decir, Dios, aquí estoy, dejo mi pecado a un lado y continúo. Yo creo que Jesús hizo la mejor labor en ese momento, porque yo creo que ninguno calificaba para el reino de Dios, pero Dios es un Dios que perdona multitud de errores y por su misericordia estamos aquí. Entonces, todos los días agradecerle a Dios lo bueno que ha sido con nosotros, agradecerle a Dios todos los días de su vida por lo que ha hecho por nosotros, porque Él es el que nos llena todos los días, Él es el que nos encamina, Él es el que nos lleva a donde nos tenemos que ir. La mejor dirección la tiene Él. Y cuando le entregamos el control de nuestra vida en sus manos, Él hace como Él desea. Y por eso estamos aquí, con pecados, con errores, con miles de defectos, pero Él es el único que tapa esos errores, el que nos ayuda a corregirlos y el que nos lleva a la victoria. Mil bendiciones para todos. Amén, Andresito. Muchas gracias también por sus aportes. Igual a Luis, bendigo sus vidas. Y bueno, amados, así de esta manera, pues hoy culminamos nuestra oración escritural. Gracias a Pastora Sandra por su oración. Y yo creo que debe ser la continua oración que debemos hacer. Enfoquémonos más en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestro mucho hablar. Y así va a empezar el cambio. Si queremos un gran avivamiento, comencemos por avivar nuestra vida, por avivar nuestro corazón y nuestro espíritu. Les deseo un feliz resto de día para todos, que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades.